Si hay algo que ha hecho que mi fe crezca y que crea yo que vale la pena predicar el Evangelio, enseñar, ser pastor, pastorear como iglesia, es ver personas a veces mayores de muchos años de vida replantearse las cosas y cambiar. Porque cuántas veces decimos, este no cambia más. Y no estamos hablando del inconverso, entre comillas, Estamos hablando de cristianos que a veces confundimos la convicción con la testarudez. Entonces, una iglesia es hermosa cuando es una iglesia sierva y cuando es capaz de cambiar, cuando es capaz de pensar y de tener esto como un ejercicio, como una forma de ser la iglesia. La iglesia es una comunidad de fe pensante. Es una comunidad de fe que camina y se está replanteando las cosas, donde predomina la capacidad no de hablar, sino de oír, en donde se fomentan espacios de diálogo. Entonces, la mirada que les voy a compartir hoy seguramente no es nueva para ustedes, pero la comparto como hermano y como compañero en la fe, con la esperanza de que hayan algunos aspectos que les sean de un aporte. Miren, si les parece bien, buscamos Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas 4, versículos 16 al 21. Yo voy a leer la versión Reina Valera 60. Pastor, cuando visito iglesias yo predico con esta para no meterme en líos, ¿vieron? Porque hay algunas que dicen que está Marta, está bien, y yo predico con la 60 de última. No sé cómo será. Dice, capítulo 4, versículo 16 al 21, vamos a leer, aunque esta historia es bien conocida. Dice, vino a Nazaret. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Qué día es el día de reposo? Más o menos. Bueno, sí, sábado, Shabbat, ¿no es cierto? Que empieza el viernes, ¿no es cierto? A la hora que aparece la primera estrella, digamos, más o menos, depende de qué país sea. Acá en Perú, en Lima, todavía creo que es a las 6 de la tarde, ¿no? Depende de la época del año, pero más o menos, hasta el sábado al día a las 6 de la tarde, Shabbat. Entonces fue a la sinagoga, seguramente lo que es para nosotros el sábado en la mañana, o quizás el viernes en la noche, donde muchos van realmente al culto, ¿no? De la comunidad que practica el judaísmo. Versículo 17 dice, entró el día de reposo a la sinagoga. En las películas lo vemos siempre en las mañanas, por eso menciono esto, que posiblemente esto en realidad fue de noche, la tarde, ya oscureciendo, cuando empezaba el Shabbat. Que es donde se van a las sinagogas. Versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué pasa? La práctica era la siguiente. Cuando venían personas que visitaban, aunque él era de ahí, y vamos a ver más adelante, bueno, no lo vamos a leer, pero lo sabemos, que la gente lo reconoce, lo conoce a él, a su familia y todo, pero cuando un visitante venía, se le concedía la oportunidad de que pasara y leyera el rollo que correspondía o que él podía elegir y que hiciera algún comentario sobre la lectura. Esto es una cosa muy importante, pero no voy a hablar de eso. Sin embargo, es muy importante. ¿Qué quiero decir esto? Las prácticas de la reflexión bíblica en las sinagogas que va a heredar la comunidad cristiana primitiva es mucho más abierta de lo que nosotros solemos hacer hoy. En donde está muy, muy restringida a ciertas personas. En las que hay que a veces saber, hasta a veces hay que dejar gotas de sangre previamente para que haya un estudio del ADN para ver si sos quien decís que sos. Porque te investigan todo. Ahora que tenemos Facebook, Facebook, Instagram, estamos presos todos porque saben hasta el ceviche que nos comimos el día anterior, porque se te ocurrió subir la foto, mandarle y dice, ¡uy, qué rico estaba el ceviche, hermano! Dice. Así que, pero fíjense la apertura. Llegaba un visitante y si se le conocía o si se le concedía la oportunidad de que pase y leyera. Porque el foco, el fuerte de la comunidad no estaba en quién hablaba, sino estaba en los que interpretaban. La comunidad, la sinagoga,
basaba la madurez de la sinagoga no en la predicación, sino en el discernimiento que tenían las personas para saber oír y poder discutir, poder conversar sobre aquello de lo cual había platicado, había compartido la persona invitada. Después había otro detalle que era muy importante, que es, quizás ahí sí hay una gran diferencia con nosotros, aunque en la práctica a veces no tanto. ¿Saben cuál era? Era que la Torá, la que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se leía en hebreo siempre, porque era el idioma como sagrado. Y después los demás escritos se leían en arameo, que era el lenguaje común, porque en Israel se hablaba arameo, en realidad, no hebreo, el lenguaje popular. Entonces estamos hablando ya de una traducción del hebreo al arameo, que es lo que le dan a Jesús a leer como invitado. Ahora, le dan la lectura, le dan el libro que corresponde, pero Jesús va a elegir puntualmente la lectura. Y entonces va a elegir este pasaje que tenemos acá del libro de Isaías y que luego Lucas va a transcribir de acuerdo a una versión griega que se llama la Septuaginta, pero que vale para nosotros. Dice así, fíjense, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, que era como una especie de jubileo. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, ¿y qué hace Jesús? Va y se sienta, y luego, aparentemente, se queda callado. Jesús juega muy bien con las dinámicas grupales, con los tiempos y todo. Se sienta y dice... Hace un ratito mi hija se compró una flautita, no sé si la tienen ahí, una flautita así. Entonces yo estaba acá caminando y veo tanto turista y que algunos estaban haciéndose unos centavos ahí, tocando, haciendo música, y nosotros andamos medio cortos porque en Argentina el dólar ha subido muchísimo y nos cuesta, no saben, estamos caminando como nunca, adiós taxi, adiós microbús. Así que agarré la flautita y comencé a tocar y algunos me miraban y se me ocurrió estirar la mano, entonces estaba... Dije, por ahí me hago unos manguitos. Y entonces mi hijo me dice, ¿por qué no subís en el culto? En vez de predicar, te parás al frente y dices, y luego te sentás a ver qué te dicen. Está bueno, a ver qué pasaría si alguien hiciera algo así. Bueno, Jesús leyó, va y se sienta. Y yo creo que en esos segundos Jesús hace un ejercicio de devolverle la responsabilidad al oyente sobre aquello de lo cual se está hablando. Nos está haciendo recordar, ¿sabes qué? Que tenemos toda la responsabilidad y no solamente la libertad, sino la responsabilidad que trae la libertad de interpretar el texto sagrado, de oír a Dios y de hacernos cargo de aquello que estamos oyendo, que estamos pensando sobre Dios. Quizás a los que tenemos la responsabilidad sobre la predicación, la enseñanza, lo que sea, nos está sacando un peso de encima. O quizás nos está diciendo, no te cargues de tanto peso encima, porque en realidad no tendrías que tenerlo. No te pongas sobre la espalda una mochila que no te corresponde. Después de todo somos evangélicos, ¿no? Y protestantes. Venimos de la Reforma y creemos que todos tenemos directo y libre acceso a Dios. Y esa libertad, esa responsabilidad que tenemos, hace que todos nosotros, por eso vengamos con una Biblia electrónica, en papel o lo que fuere, pero que tengamos nosotros la responsabilidad de preguntarnos, Señor, ¿qué me querés decir hoy con este texto? Jesús se sienta y guarda silencio porque concede la libertad a la gente de decir, este es el texto. Pero yo creo que también está haciendo otro ejercicio. ¿Saben cuál es? Me parece que es la de decir, hay textos en la Biblia que son seguramente muy difíciles de leer, porque hay muchos, y esto es ser responsables delante de Dios y de los demás, asumirlo.
Yo sé que a veces románticamente y con mucho amor decimos, porque la Biblia fue escrita para mí, qué sé yo. No, no fue escrita para vos. Por eso hay traductores de la Biblia. Por eso hay gente que estudia mucho. Veo que usan bastantes palabras en hebreo ahí. Y que estudia muchísimo para traducirla a un castellano donde que vos la puedas entender. Y aún así es difícil. Necesitas maestros. Necesitas maestros, maestras que estudien para poder enseñarla. Porque no fue escrita para vos. Fue escrita seguramente, nosotros hoy la heredamos y es de bendición para nosotros. Pero fue escrita para las comunidades a las cuales se dirigió. Primero de Corintios fue escrito para la comunidad de Corinto, no para la comunidad de Lima. Por eso necesitamos maestros que nos los interpreten, que nos los expliquen. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a pesar de la complejidad de muchos textos bíblicos, hay algunos otros que son muy sencillos. Pero pareciera que hay esa tendencia en el ser humano, vayas a saber qué, de ser complejo aquello que es sencillo. Miren lo que dice el pasaje, otra vez lo leemos. Dice, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y hay personas que dicen, sí, porque hay personas que son pobres en espíritu. Vos decís, bueno, si vos querés interpretarlo así, bueno. Y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y porque hay personas con problemas cardíacos, te dice. Y luego te dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y ahí ya comienza a complicarse porque en realidad no sabemos qué significará cautivo. Vamos a buscar Wikipedia, el diccionario, porque dar vista a los ciegos. Sí, porque hay personas que no ven delante de sus ojos. Escúcheme, este texto está diciendo las cosas muy sencillas. El ciego es una persona con un problema de salud que no puede ver. No está hablando del ciego espiritual, del que realmente... No, para. Si vos querés espiritualizar el texto, está bien, hacelo después, más adelante. Pero la primera lectura que tenés que hacer de un texto, si te dice, está hablando de ayudar, de bendecir, de ungir, de anunciar buenas nuevas a los pobres, está hablando de los pobres socioeconómicos, de los pobres que están pasando la difícil y que en nuestro país, lamentablemente, en nuestro Perú y en nuestra América Latina, tenemos millones. Jesús se sienta y se queda callado porque no hay mucho que explicar, porque está claro el texto, es bien directo. Y cuando le buscamos la vuelta de rosca y le damos una vuelta más, ¿vieron? Quizás corremos el riesgo de querer perder el sentido primero que este texto tan sencillo pero tan poderoso nos quiere decir. Así que Jesús se siente y dice, ¿qué quieren que les explique? No hay nada que explicar. Ya está dicho. Y entonces, desarrollando el libro, se sienta y los ojos de la gente quedan fijos en él, y yo creo, esperando esto, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido, hoy inició el cumplimiento de esta escritura y delante de ustedes. Fíjense, pensé que me ibas a aplaudir, y dije, wow, no, estaban matando un mosquito, y dije, wow, me va a aplaudir. Perdón. ¿Por qué elige Jesús este pasaje? Jesús tiene la oportunidad de presentar aspectos importantes de la misión. Si uno ve el Evangelio, los primeros capítulos hablan de su infancia, un dato no menor. Cuando una persona te conoce, a mí me pasa mucho ahora con la cuestión de la identidad. Tengo más cara de peruano que la mazamorra, eso sí, no hay vuelta que darle. Pero cuando me escuchan hablar, dicen, ¿de dónde viene este tipo? Entonces te dice, ¿de dónde sos? Te pregunto, ¿de dónde eres? ¿Por qué hablas así? ¿No? ¿Qué te pasó? Tengo amigos que van 3 días a Buenos Aires, un fin de semana en esos tours, vieron que Falabella ofrece, no es que trabajo para Falabella, digo, que van y qué yo, vuelven, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Che, ¿todo bien? Estuvieron 3 días. Algunos tenemos 40 años viviendo allá y seguimos hablando de lo más bien, como buen limeño, pero no, ¿viste? Nos pasa eso. Y bueno, cada quien tiene el oído como quiere y se adapta como quiere al acento del otro. Pero pasa esto, fíjense, Jesús, ¿qué está haciendo acá? Yo creo que está mostrando aspectos importantes de su misión, de lo que Él va a hacer, de cómo él, de lo que Él quiere comunicar con los otros. Y acá Jesús no está haciendo esa clásica dicotomía, que es esa división que nosotros hemos heredado de la cultura de la que formamos parte, de la modernidad de la que formamos parte, en la que, por ejemplo, se disociaba o se hacía una diferencia entre lo espiritual y lo social. Por ejemplo, hay personas que dicen, a veces ven que en nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos
un lugar donde damos de comer o hay personas que viven dentro de un edificio, de nuestro propio edificio, ¿no? Viven ahí y dicen, ¡ay, qué lindo ministerio social que tienen! Hermano, la oración es una práctica social. No lo he visto, pero seguramente ustedes también lo hacen. Pero en nuestra comunidad, por ejemplo, cuando oramos, a veces decimos, bueno, vamos a reunirnos de a 2 y 3, de 3 o 4 personas y vamos a hacer ahí donde estamos en el desorden que sea, un círculo y a compartir motivos de oración. Hay hermanos que agarran a veces y se juntan con el que está al lado. Y hay otros que voltean y dicen, no, con este no. Y se van para este lado. Hay otros que no les gusta el que está acá, no les gusta el que está acá, no les gusta el que está acá. Y de repente hacen como que alguien lo llama y se va para el otro lado y en realidad quiere orar por el otro. No me vas a decir que la oración no es una práctica social. Porque vos elegís con quién oras. Están los hermanos robotitos que cuando oran se ponen tieso y duro así porque el otro le quiere tocar la mano. No, los hombres no se tocan la mano. No sé quién les dijo eso. ¿No? El otro se abrazan, están así orando y el otro está... Es una práctica social. Nuestros cuerpos se encuentran, nuestras voces. Y si nos damos el tiempo suficiente, nuestras historias también. Porque no solamente te va a decir, ora por mi madre que está enferma, sino que posiblemente se anime a decirte, porque no tenemos plata para comprar el medicamento para sanarla. O porque estamos yendo a un hospital y nos dieron la próxima cita 2 meses después y no tenemos tiempo para esperar 2 meses más. Si nos damos tiempo para orar, nos damos cuenta que es una práctica social porque nos permite oírnos, no solamente espiritual, sino también socialmente. Porque también nos vamos a encontrar con personas que tienen una hermosa capacidad de oír, de comprender al otro. Y otros que les entra por acá y se les sale por el otro lado. Entonces Jesús no hay una práctica dicótoma acá, no hace una división entre lo espiritual y lo material, lo social. Tampoco hace una dicotomía entre las palabras y los hechos. Bien, nos dicen, las palabras se las lleva el viento. Si se las llevara el viento, ¿por qué te ofende tanto cuando alguien te agrede verbalmente? Si se las llevara el viento a las palabras, ¿por qué te da lo mismo cuando una persona te alza la voz y te habla de esta manera? A otra cuando te dice... No es lo mismo decir hermosa que bella o bello. No es lo mismo tener la palabra oportuna en el momento justo que no tener palabras. Las palabras no se las lleva el viento. Pero son cosas que hemos oído, son cuestiones que la cultura nos ha impuesto o que nos enseñó, pero que hoy se están superando con otras miradas. Los que estudian, si alguien estudia psicología, sociología, estas cosas, sabe mucho mejor que yo de estas cosas y sabe que se habla de las miradas holísticas, que donde percibimos y vemos la importancia. La decoración de un lugar, los asientos, los olores, todos forman parte de una realidad y son importantes. Y cuando Jesús está hablando de la misión que viene a hacer y habla de todo, de la pobreza, del que está triste, quebrantado de corazón, pero también habla de su necesidad económica y también habla de una realidad política, porque dice, he venido a predicar el año nuevo del Señor. Está hablando de política, porque esa expresión alude a la época del Antiguo Testamento, del jubileo, que era toda una decisión social y política en la que las personas, por ejemplo, debían de devolverle la tierra a aquellos a los que antes se las habían expropiado. Hablaba de un cambio social, no solamente de una cuestión interna y personal. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y acá me parece que es sumamente rico el hecho de formar parte de una iglesia. Porque nosotros, ¿saben qué? Somos una realidad personal, sí, pero también somos una realidad social. Nosotros somos personas que hemos decidido venir a estar juntos, hermanos. Nosotros hemos decidido estar con el otro, hemos decidido cantar juntos. Uno escucha la música y el que tiene 3 dedos de frente se da cuenta. Han ensayado, han sacrificado su tiempo, han postergado otras cosas, han priorizado esto otro. Hemos venido a alabar al Señor, hemos suspendido otras actividades familiares, otras cosas y hemos dicho, hemos venido acá para estar con vos. No solamente con el Señor, y gloria a Dios porque venimos a estar con el Señor, pero hemos venido a estar con el Señor y con el otro. Por eso el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia es una realidad social y nosotros hemos decidido amar al prójimo. Por eso venimos a un culto. Podríamos estar viendo un partido de fútbol, podríamos estar bailando allá afuera, está en la plaza de Armas, o haciéndose uno sentado como yo que estaba ahí tocando la flautita, pero hemos decidido estar acá, a estar con el otro. Y esa es una decisión hermosa.
Y eso es una realidad hermosa. Y entonces, no solamente son las palabras son hechos, son acciones, son sumamente importantes. Así como también son los hechos. Y por último, entonces, Jesús acá nos estaba hablando de que no hay una dicotomía tampoco, ¿saben qué? Entre la racionalidad y la emoción. Yo soy bautista, perdón, les pido perdón, pero soy bautista. Y vengo de una tradición bautista. Yo vengo de una iglesia, les voy a contar porque espero que no averigüen después de dónde vengo para que no tenga problemas, ¿no? Digo, yo vengo de una iglesia donde vos movías el pie así y ya había ¿me pueden ver? Vos movías el pie un poquito y ya había otro que te estaba diciendo, estás pecando, hermano. Eso es carne. ¿Y saben qué pasa? Es que hay ciertas racionalidades que gritan, que hacen más ruido que el mejor de los gritos. Hay ciertas racionalidades que hacen un ruido espantoso. Personas que no tenemos o no nos animamos a expresar nuestras emociones y que en esa dureza, esa insensibilidad para comunicarnos con los demás, grita, dice algo. ¿Vieron que hay un dicho que dice, hay personas que brillan por su ausencia? Bueno, también hay personas que brillamos, ¿sabe qué? Por nuestra falta de capacidad de expresarnos emocionalmente. Está jugando la U Alianza, está ganando Universitario de Deportes como siempre, y en la cancha está, ¡vamos! Van a la cancha, vienen al culto y están, no, porque el Señor no pierde. Entonces, cuando Jesús, fíjense, si uno vuelve a leer este pasaje, léalo y observe este detalle. Jesús no está haciendo diferencias entre una cosa y otra. No está dividiendo los panoramas. Y esto es algo muy importante. Otro detalle, y es que observen desde qué lugar habla Jesús. Miren, otra vez leemos el versículo 16, ¿puede ser? Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Por qué da este detalle? Cuando nosotros conocemos a una persona, nosotros le preguntamos, ¿de dónde sos? Y si somos un poquito más curiosos, decimos, ¿está casada? ¿Qué te importa vos si está casado o no? ¿Viste? Para saber, si, qué sé yo, ¿cuánto ganas? Falta un poquito nada más, ¿no? Y a veces hacemos así, sin querer queriendo, y lo relojeamos. ¿Vieron? Vemos cómo está vestido, todos somos como que nos pica y yo... Curiosos. Pero ¿por qué preguntamos de dónde sos? Porque los seres humanos sabemos que el contexto en el que hemos crecido va a influir la forma en la que somos. Uno dice, no, porque somos hermanos en Cristo acá y en la China, está bien, pero no es lo mismo ser evangélico chino que evangélico en Perú, en Lima, les aseguro. Y esto no es por discriminar ni nada por el estilo, no, es porque el contexto, la cultura en la que formamos parte va a afectar. Entonces es muy importante percibir esto, porque como iglesia o como país, ahora yo hablo como inmigrante, porque yo soy inmigrante en Argentina, les pregunto, el país, la iglesia peruana, ¿está lista para recibir bien y saludablemente a nuestros hermanos inmigrantes? Porque Perú no ha sido un país de inmigración. Lo ha sido, pero lo hemos camuflado bastante bien. Pero no ha sido históricamente un país de inmigración como lo ha sido, Argentina, como lo ha sido Brasil. Pero nosotros, por ejemplo, como iglesia, como pueblo, somos un pueblo que sabe recibir al inmigrante. Quizás ni nos damos cuenta, y sí lo somos en muchos sentidos, pero quizás en algunos otros, y quizás en aquellos que son más importantes, ni siquiera lo somos de cerca. Jesús va a Nazaret, al lugar donde él se crió. En los evangelios se dice que Jesús nació, ¿en dónde? En Jerusalén, en Belén, ¿no es cierto? Que está en Judá, en el sur. Uno dice, bueno, ¿qué importa Judá, Judea, Safarís, qué sé yo, esas ciudades que se mencionan? Uno lee la Biblia, a veces el pobre Lucas se mató dando los datos de la ciudad, del kilometraje, si de este lado del río, y uno lo lee igual, lo pronuncia mal. Es un chiste. Uno cuando mandan a leer a una hermana en la Biblia dice, bueno, sigue, porque las ciudades son tan complicadas, ¿vieron? Dice,
Oye, pero vos me vas a decir, ¿es lo mismo ser limeño que ser puneño en Lima? Ahora no te hagas el sobrado y no digas, pues yo soy limeño, hijo de limeño. No lo digo para eso, lo digo, no es lo mismo. Si vos lo sabés, si vos te das cuenta, la ropa con la que te vestís, el acento que tenés, las costumbres, la forma como preparás el chaufa. No es lo mismo el chaufa de Lima que el chaufa de acá. Yo lo noto porque en Perú a veces nos juntamos en Argentina los peruanos. Bueno, ¿quién va a preparar chaufa? Yo, dicen uno. Y uno dice, listo, con salchichas. No, ya sabe. Le va a poner salchicha al chaufa. ¿Qué va a hacer? Tomate. La vez pasada le puso uno. Le digo, ¿dónde? ¿Cómo? Tomate, le dije yo, pero ya esto es demasiado. Basta. Te vamos a expulsar de la iglesia de la próxima vez que pongan un tomate. Y bueno, ahora la vez pasada me llegó la sorpresa, me voy al mercado y no voy a seguir hablando porque me voy de tema. Pero esos platos, ¿viste? Papa a la huancaína con ceviche. Y no sé, ¿cuándo cambiamos así? ¿Cómo llegamos a eso? Pero bueno, ahora se come así. No es lo mismo, nosotros sabemos. Ahora, a veces cuando vemos los datos que nos da la Biblia sobre la vida de Jesús y sobre el ministerio que Él tiene, no le prestamos atención, pero hay muchas cosas que decir. ¿Saben por qué? Porque Él nació en Belén, Él era del sur, Él era de Judá. Y muchas personas en su época creerían que un judío verdadero era el del sur. Es que, ¿saben qué? ¿Saben por qué se llaman judíos? Porque son de Judea. Pero los galileos no eran judíos, eran galileos. Entonces, pero es lo mismo, qué sé yo. No es lo mismo. Y yo les aseguro que el galileo en Judea no era visto de la misma manera como lo era el judío en Judea. Ahora es curioso, Jesús nace en Belén, pero él en todo el Evangelio se da a conocer y es conocido como Nazareno, del norte, de un pueblito insignificante que ni siquiera hablaban bien el arameo. Seguramente tenía su tonada, ¿saben? ¿Y saben por qué les digo? Porque en Hechos, capítulo 2, cuando están hablando los galileos, la gente le dice, varones galileos. No es que ellos tenían un letrero acá que decía, soy de Galilea. O como ahora se usa con los polos que dicen, I love Galilea. No tenían eso, hermanos. ¿Saben qué pasaba? La forma de vestir, el acento, los rasgos físicos, los vendían. Vos sos galileo. Y aparentemente la discriminación racial, la discriminación social existente era fuerte hacia los cristianos mismos. El cristianismo no fue una religión de las élites, de los pitucos, de la gente que tenía toda la formación o todo el poder, sino fueron de las periferias. Y este Jesús de Nazaret, que en Juan capítulo 1 dice, el verbo, el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿quién es el nosotros? Uno dice, la humanidad entera. No, Señor. Sí, se hizo carne y habitó como ser humano, pero Él se dio a conocer como Nazareno. El nosotros que está escribiendo el Evangelio de Juan es un provinciano que ni siquiera habla bien el griego, lo escribe mal. Y el Evangelio que trae la salvación al mundo llega desde los lugares más humildes, desde los discriminados, desde los ciudadanos de segunda categoría, desde aquellos a los que los vacilan por cómo hablan, por cómo visten, por las costumbres que tienen. Y ese es el que entra a esta sinagoga y comienza a leer entre sus compañeros el mensaje. Hoy ha llegado la salvación, hoy se empieza a cumplir esto. ¿Y saben qué? En un momento determinado, ¿se acuerdan ustedes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, están los primeros discípulos escuchando el mensaje de Jesús y luego se encuentran con un gran sabio y conocedor y le dicen, creo que hemos hallado al Mesías. Le dicen, ¿se acuerdan de quién estoy hablando? Le dicen, ¿de dónde es? Es Jesús de Nazaret. Y este hombre le dice, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? ¿De dónde es? De Pumamarca. No sé, dije Pumamarca, no sé dónde queda, pero sé que está. Porque a veces no nos damos cuenta, pero cuando anunciamos el Evangelio, pero cuando compartimos las buenas nuevas, cuando hablamos del amor de Dios, lo hacemos muy embebidos de nuestra cultura y de nuestra forma de ver el mensaje del Evangelio también. Y acá Jesús, entonces, cuando está hablándole a los demás, les está hablando desde un lugar, ¿sí? Está hablando de que hoy se empieza a cumplir esto que estaba predicado acá, y el que lo está llevando adelante es un Galileo. Pobre,
En el Evangelio de Lucas también y en el Evangelio de Mateo se habla de Jesús y de los padres, creo que es en el Evangelio de Lucas, que van a llevar una ofrenda al templo de Jesús. ¿Se acuerdan? Por el nacimiento de Jesús, ¿cuál era la costumbre? ¿Qué ofrenda llevan? 2 tórtolas, ¿no? 2 palomitas. En el Antiguo Testamento se dice, si no tenés dinero, si eres de una familia pobre y no tenés para ofrecer un becerro o un cordero, ve y ofrece 2 palomitas. Jesús muchas veces cuando le dicen, Jesús, ¿dónde moras? Y estas cosas, ven, seguime. Y en otros momentos dice, las zorras, los animales salvajes tienen dónde dormir y yo no tengo ni siquiera dónde reposar la cabeza. No lo dice porque estaba en ese momento sin nada, porque que no podía, no, es porque no tiene dinero Jesús. Así que cuando Él dice, he venido a anunciar las buenas nuevas a los pobres, no está diciendo, he venido a ayudar a los pobres porque yo tengo guita, porque yo sé. Le he venido a traer las soluciones a ellos que no saben, a ellos que no pueden, porque yo sí puedo, porque yo sí sé. ¿Desde qué lugar lee este mensaje? Lo hace no solamente entonces desde el lugar de aquella persona que es consciente de la realidad que está viviendo el pueblo de Israel, que había sido invadido por el imperio romano, que habían sido despojados de sus tierras. Las parábolas nos cuentan la realidad social. Hay varias parábolas que dicen que habían personas que estaban sentados en la plaza esperando que los empleen. Y que algunos venían y los contrataban una hora después. No era esto porque estas personas no tenían nada que hacer o estaban aburridas o era el método común. No. Se trataba de personas que no tenían empleo, que no tenían para subsistir. Y así cuando uno comienza a advertir una serie de detalles que dan los evangelios, uno comienza a notar entonces que se trata de una situación bastante difícil. A Jesús lo van a apresar, lo van a justiciar. Y uno ve que están las autoridades de Israel, es cierto, pero también están las autoridades romanas. ¿Qué hacen ahí? Ahora, si los evangelios mencionan estas realidades, ¿cómo es que nosotros luego, bueno, ustedes no, y nosotros y yo no, porque nosotros somos buenos, pero digo, los malos de los otros, ¿cómo es que pueden desarrollar una fe que no tiene nada que ver con lo social ni con lo político? Si los evangelios todo el tiempo nos están dando esos datos y nos dicen, Jesús predicó el evangelio del reinado de Dios en una realidad social y política determinada. Cuando estamos cantando una canción que le dice a Dios, tuyo es el imperio, es un mensaje político sumamente poderoso. La pregunta es, ¿somos consecuentes con ese mensaje? Es decir, si creemos que de Dios es el imperio, ¿qué hacemos nosotros adaptándonos a otros imperios? ¿Qué hacemos viviendo ingenuamente y sin advertir? Porque ahora, por ejemplo, hay un señor que quiere hacer un muro que no va a permitir pasar inmigrantes de un lugar a otro. Y yo he escuchado a algunos peruanos diciendo, ay, ¿cuántos venezolanos están viniendo acá? Ya están haciendo sus muritos. Con cartón de leche Gloria, pues, porque no le alcanza para hacer unos buenos, pero ya están haciendo sus muritos. He visto un montón de puestos donde hay chicos venezolanos y chicas venezolanas trabajando. Y uno dice, ahí están sacándonos nuestros trabajos. En donde no advertimos, hay muchos vivos que están contratando personas, hermanos, que sean de la fe o no, pero seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, por los cuales Cristo dio su vida y que les pagan 2 centavos, los están explotando porque están aprovechándose de la miseria que están viviendo, más allá de la lectura política que vos tengas de Venezuela. Esto te la dejo pasar acá porque no es lugar para hablarlo. Pero sí quiero hablar de este hecho. ¿Cómo es posible que nosotros estemos abusando de la necesidad de otras personas? En el nombre de Jesús incluso, porque algunos ponen al negocio, le ponen shalom, le ponen el nombre al negocio, y paz, ¿no? Bienestar, y luego explotan al que está trabajando adentro del lugar. Ya me voy, yo tiro la bomba. Me subo al avión y me voy a Buenos Aires. Después te dejo el problema a vos. ¿Vieron? Entonces cuando Jesús no es que está disfrazado de sencillo y le predica un mensaje a los sencillos y cuando se va al otro lado dice, no, a estos les tengo que predicar en el Sheraton porque si no, no escucharían el Evangelio. ¿Vos lo viste a Jesús predicando en el Sheraton de Jerusalén? Jesús no va a prostituir su fe en el nombre de la fe. Porque ¿saben qué? Se puede uno vender social, económica, políticamente. Ser muy espiritual en algunas áreas,
y en otras áreas sociales en las que debemos demostrar nuestra verdadera fe cristiana, disfrazarlo muy bien y ser los peores cristianos o los peores seres humanos que podemos ser. Porque yo te voy a decir, vos podés predicar sobre la familia y puedes decir, por ejemplo, en la familia y decir, porque es bueno que haya diálogo en la familia, porque es bueno que haya comunicación entre padres e hijos, porque es bueno perdonar. ¿Sabes qué? Pero cuando vos ves la realidad social y ese padre y esa madre tienen que trabajar 16 horas diarias, escúchame, no te queda tiempo para dialogar nada porque llegás muerto a tu casa. Y si tenés la realidad, además de esos 16 horas ni siquiera rinden lo que deben de rendir porque no tenés tiempo para ahorrar, no tenés posibilidades para vivir justamente y para poder aportar lo justo a tu casa, anda a orar si querés. Así que la iglesia no puede obviar otros hechos. Porque a veces por la puerta de adelante entra un buen mensaje, no digo la nuestra, pero digo las otras. Y por la puerta de atrás obviamos algunas realidades. Entonces está muy bueno. A mí me encantó, le contaba a Gustavo, no sé si le llegué a comentar, pero me encantó cuando vi tanta diversidad cultural en un grupo tan pequeño. Bueno, la verdad que es grande, fue pequeño cuando lo vi recién llegar. Y es un gran desafío porque nosotros como microsociedad, como microgrupos, podemos contarle al resto de la sociedad de que es posible una sana convivencia, una convivencia justa, de que el Evangelio realmente es un anuncio de libertad a los pobres, a los cautivos, a los que la están pasando mal, que pueden haber relaciones justas, que las personas que no tuvimos esa mentalidad, que nunca vivimos esa experiencia, por ejemplo, de ser inmigrantes, de tener que salir de nuestras casas, de despedir de nuestros seres queridos de una manera tan dolorosa, abandonando tantas cosas, hemos sido recibidos en otro lugar donde hubo gente que tuvo sensibilidad para darse cuenta de lo que nos estaba pasando. Porque a veces vemos la cara, vemos la vestimenta, vemos a la canción y no damos cuenta de la procesión que se está llevando por dentro. Pero ¿saben qué? A la luz del Evangelio de Cristo, este Jesús que se levanta, que lee este texto intencionalmente y luego se sienta, nos está animando a decir, tenemos que mirar las cosas como son. Y ser de bendición a las personas, tal cual son sus necesidades, tal cual es su realidad. Inclusive hay veces cuando en algunos casos ni ellos mismos perciben del todo. En nuestra comunidad de fe, hace 20 años, venimos desarrollando diferentes ministerios. Tuvimos una gran crisis económica en la década de los 90 y hubo personas que nos tocaban la puerta. Yo vivo en la casa pastoral que está en el templo. Entonces nos tocaban la puerta y nos venían a pedir personas que vivían en el centro de la ciudad en departamentos que los desalojaban porque no podían pagar más el alquiler. Llegó un momento en un país en el que vos jamás pensaste que iba a haber eso, lo comenzaste a ver, personas con hambre, realmente hambre. Hombres que se acercaban y te decían que se sentían sumamente frustrados, que se sentían menos hombres porque ya no podían aportar en su casa. Porque veían los problemas que comenzaban a hacer, porque al principio no se siente, pues. Y esto los hermanos que están padeciendo la pasan difícil, y acá en Perú le hemos pasado muy difícil también, lo comienzan a percibir, saben de qué se trata. ¿Y qué sucede? Al principio uno aguanta, se gasta los ahorros, pide prestado al otro, y mete la tarjeta de crédito, va gastando, va tratando de tirar. Pero cuando va pasando el tiempo, ¿vieron? Las primeras explicaciones, los mejores esfuerzos comienzan a entrar en crisis. Es diferente pastorear a una familia con trabajo, con estabilidad y todo, a una familia que está pasando una situación económica tan adversa. Entonces llegaban a la puerta, yo tenía 28 años, 29 años, me encontraba con hombres de 60 que me pedían ayuda y yo decía, Dios mío, ¿qué hago acá? Yo decía, porque ¿cómo es posible que un hombre mayor que tiene tanta experiencia de vida, tanta formación, esté esperando que un jovencito le solucione la vida? Yo no sabía qué hacer porque yo me sentía totalmente incapaz de poderle hablar a un hombre que tenía tanta experiencia de vida y yo solamente tenía la situación de estar con trabajo en ese momento. Y después comencé a descubrir muchas mentiras. Muchas mentiras en mi discurso. Por ejemplo, muchas veces dije, no puedo. Y cuando subí a mi casa, mi frigidera estaba lleno. Muchas veces dije, no tengo. Y yo tenía plata. Lo que pasa es que quería cambiar el televisor. Hoy estaba pagando el seguro del auto de 4 años de antigüedad y que tenía un seguro, bueno, no sé acá cómo es, pero
Pero yo le decía, no puedo. Fíjese el vocabulario que usamos, ¿eh? No puedo, no tengo. Y yo en realidad decía, bueno, en realidad tengo, pero no quiero darte porque estoy priorizando mi televisor nuevo a tu plato de comida. ¿Me entendés? O sea, llegó un momento en que yo ya no pude, o sea, esas personas fueron como mensajeros de Dios que me vinieron a confrontar y a decir, a ver lo que la iglesia estaba haciendo, porque algunos de ellos estaban desalojados y te venía y te decía, mira, estamos durmiendo en el parque con mis hijos, ya hace una semana. Yo solamente no te pido a pedir plata, dame algo de comer, por favor, puede ser, me puedes ayudar con esto y con el otro. Buenos Aires, el invierno es frío, realmente frío. ¿Me puedes traer algo de abrigo? Y yo a veces, cuando teníamos algo, porque comenzamos a buscar ropa, ¿saben cómo algunos decían? Ponían el eslogan, dice, hermanos, si tienen alguna ropa que ya no usan, dónenla para los que están necesitando. Entonces algunos se aparecían y donaban, adivinen qué, donaban corbatas, algunos. Y para colmo, las corbatas de los 70, esas que psicodélicas, así, grandotas, parecían baberos. Y yo decía, ¿qué va a hacer con este? El otro un par de medias con unos agujeros así, todos nos enterábamos las costumbres de los hermanos de andar con la media rota. Yo decía, pero ¿vos usarías esas medias? No, ¿y por qué pensás que esta persona así? No, porque está con frío. Valores. ¿Vieron? Valores. ¿Qué donás? Lo que te sobra. Eso es lo que le vas a dar al prójimo, lo que te sobra. Y entonces comenzamos a ver así, y en un momento, no quiero hacerla muy larga, pero digo, en un momento nos pasó varias cosas, pero como uno vivía ahí, nos encontramos con las personas en situación de calle, cerramos la puerta y yo de repente estaba en un edificio similar a este, no hasta arriba, pero de 3 pisos, pero de este tamaño, más o menos el salón más grande y todo, totalmente vacío. Totalmente vacío. En las cartas de Pablo dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que nosotros empezamos a llamar al edificio templo? Los protestantes, los evangélicos. Aquellos a los que nos persiguieron, nos mataron por confesar que Jesucristo es el Señor y que el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en las personas y que las personas teníamos libertad para leer la Biblia y para seguir a Jesucristo como nuestra conciencia nos indicaba. ¿Cuándo comenzamos a priorizar los aires acondicionados, el encerado, la belleza, la limpieza de nuestros baños, la pintura de la fachada, nuestros instrumentos musicales a los cuerpos de los seres humanos por los cuales Cristo había muerto? Porque Cristo no murió por mi guitarra, Y vos sabés que para mí fue un shock terrible. Y llegó un momento en que comenzamos a hablarlo con varios hermanos de la iglesia que ya lo estaban viviendo y dije, loco, yo no puedo seguir más así, yo no puedo ser más pastor así. No lo digo porque sea el mejor ni Gardel, no le estoy hablando de que soy bueno, Te estoy diciendo que me agarraron de la cabeza, me agarraron de los pelos, en esa época tenía pelo, me agarraron de los pelos, me pegaron contra la pared y yo estaba tirado en el piso avergonzado. Y yo le decía a una persona, le acababa de decir a una persona que no podía ayudarlo cuando formaba parte de una comunidad que era propietaria de un edificio enorme que estaba destinado para solamente 2 o 3 cultos durante la semana y después estaban vacíos. Y habían seres humanos que venían al culto y algunos todavía, como no sabían el nombre, le decían, hola hermanito. Bien, porque algunos como no saben cómo te llamas, te dicen hermano. Hola hermano, siéntense, y te trataban muy amablemente, pero después cuando terminaba el culto muy amablemente también te decían, bueno, hermano, vaya. Porque algunos se quedaban conversando y decían, ¿por qué conversa tanto? Y claro, que Dios los bendiga, vayan en paz a sus casas. Y habían varios de ahí que estaban sentados y decían, ¿sabes qué? Yo me voy a ir al parque, yo me voy a ir a la estación de tren. No tengo a dónde ir, estoy solo, mi familia está sola. Pero el Señor tuvo esa misericordia y la tiene todavía porque no saben la cantidad de cosas que nos faltan y de las que cometemos errores y las que nos seguimos equivocando. Pero en la medida de lo posible, en la medida en la que tomamos conciencia y en la medida en la que como cuerpo también estamos creciendo, un texto como este nos volvió a hacer ruido, nos volvió a decir cosas. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que un texto tan hermoso como este no fue dado en el templo de Jerusalén, sino en una sinagoga, en una aldea pequeña de Nazaret. Y que en esa aldea pequeña de Nazaret, ese hombre de Nazaret, ese Mesías, Dios con nosotros,
empezaba a decir, se empieza a cumplir ahora. No decía, vamos a buscar donantes que nos traigan una buena cantidad de dinero para empezar a ayudar a los demás. Dijo, se empezó a cumplir ahora con lo que tengo, con lo que soy. En ese pequeño pueblo, con lo que tenía, con lo que era, se comenzó a cumplir, porque quisieron ser fieles a Dios. ¿Y saben qué? Comenzamos a discipular a la iglesia, a hablar y a decir, che, es un pecado mortal tener un edificio de este tamaño cuando hay personas que están viviendo en la calle. ¿Cómo le vamos a decir? Ya no al otro, ¿saben qué? ¿Cómo le vamos a decir a Dios que hacemos lo que podemos cuando el lugar que Dios nos ha dado lo estamos usando solamente para nosotros, para un culto, para cantar el domingo en la mañana? Entonces se comenzó a abrir un comedor, comenzamos a abrir un centro de hospedaje. Pasaron años esto y la comunidad comenzó a involucrarse de diferentes maneras. ¿Saben quiénes fueron las personas que más compartieron de estas tareas? Las personas que más necesitaban. Vino gente que dijo, yo te voy a dar el dinero, yo te voy a dar... Nosotros dijimos, no, gracias. Hacelo vos en otro lugar si querés. Porque nosotros queríamos hacer dos cosas. Uno, ayudar puntualmente a las personas que estaban pasando en ese momento de necesidad. Pero también queríamos dar un testimonio al mundo. ¿Saben cuál era el testimonio que queríamos dar al mundo? Es que hay diferentes formas de ayudar, pero sobre todas las cosas, la más importante es hacerla a partir de nuestras propias necesidades. Yo quería que la persona que coma ese día, ese plato de comida, sepa que yo había compartido mi plato de comida. Que no le estaba dando lo que me sobraba, que no le estaba dando algo que yo no comería. ¿Entendés? Que ese lugar que habíamos abierto, un comedor, no se llamaba comedor más, se llamaba living, se llamaba casa, y que yo también comía ahí, mi familia comía ahí. Que esto no era beneficencia, esto no era darles para que, bueno, pobrecitos que están pobres, porque teníamos que cambiar la mentalidad y darnos cuenta que no se trataba de asistir, de ayudar al inferior, sino darnos cuenta que estábamos viviendo situaciones de injusticia en la que teníamos que todos participar para salir de la injusticia. Era un cambio social. La iglesia tenía que decirle al mundo, decir, viste, si hay hambre, si hay miseria, si hay robo, si hay cosas así, es porque se vive en plena injusticia. Porque en una comunidad de fe, fíjense, sin beneficiantes, sin grandes figuras, se puede compartir, se puede comer, se puede vivir, se puede trabajar, se puede vivir dignamente. Entonces era más que solamente abrir un comedor, era más que abrir un techo y darle un lugar. Porque a veces hay personas que te dan un plato de comida y te la tiran por la cabeza. Entonces te llenan el estómago, pero te vacían la dignidad, te maltratan. Pero en el pueblo de Dios no podía ser así. Entonces las personas que iban voluntarios, me encantaba ver profesionales, obreros, de arriba, de abajo, lindos, feos, de todo. Y comenzamos a procurar hacerlo así. Se nos complicaba, claro, era más fácil tener 4 o 5 personas pagas que vayan y hicieran la chamba y que después en el letrero de al frente de la iglesia dijeran, damos de comer. ¡Wow, qué buenos que son! Pero hacerlo entre todos se complicaba un poquito más. Ya me van a echar porque ya me tardé mucho. Y fue una experiencia muy linda. ¿Saben qué? Dios nos está dando la oportunidad hermosa en Perú de tener los brazos abiertos. Es que muchos nosotros, seguramente los peruanos, tenemos familiares en el extranjero. Acá nos pase a nosotros, pero por lo menos si nos llega a suceder nuevamente, que tengamos la conciencia de haber sido personas abiertas a los que la están pasando difícil. Y esto no solamente nuestros hermanos de Venezuela o de cualquier otro país, sino también dentro de nuestra propia ciudad, nuestras propias circunstancias, nos tocan a veces vivir situaciones diferentes. No tengo tiempo es una excusa, siempre hay tiempo. Lo que no tenemos es las prioridades claras. A nosotros nos costó entender que teníamos un templo, que teníamos muchas cosas y que no las estábamos compartiendo. El Señor les pondrá en el corazón a ustedes las cosas que seguramente ya vienen practicando, porque el hecho de estar sentados juntos, estar adorando juntos al Señor ya es una forma de abrirnos todos hacia todos. Pero esa gracia de la que hablamos, ese perdón, esa reconciliación de la que estábamos alabando al Señor, también se puede practicar en el otro. Y que el Señor nos bendiga y que nos permita que esto siga sucediendo, lo que ya están haciendo ustedes como iglesia, y que puedan iniciar todavía muchas más cosas y que sea luz. Que la gente pase y diga, mira, yo ni sé cómo se llama este lugar, yo no sé ni qué practican puntualmente en cuanto a religión, pero lo que yo sí sé es que acá se aman. Como decían los cristianos, ¿no? Cuando veas a 2 o 3, miren, cuando los perseguían a los cristianos decían, cuando veas, buscaban, ¿cómo vamos a saber quién es cristiano y quién es no? ¿Saben esta historia?
en los primeros siglos, cuando perseguían los romanos a los cristianos, tenían dificultades para identificarlos, para poder ponerlos presos. Y uno de los criterios, y esto es un dato escrito, histórico, ¿no? Y un soldado romano, bueno, una autoridad romana, le da un consejo a otro que está empezando la tarea de perseguir cristianos y le dice: cuando vos en una aldea entres y encuentres a dos personas que se aman tanto, que son capaces de dar la vida uno por el otro, atrápalos, porque eso es seguro que son cristianos. Ojalá que nos identifiquen de esa manera. Que Dios les bendiga.